A continuación, mis compañeros y yo explicaremos algunos temas referentes a la introducción a las bases de datos distribuidas. Base de datos distribuida y cliente-servidor, compuesto por tres puntos principales. Servidor o servidor SQL, donde se sitúa el SGBD, sistema gestor de base de datos. Una base de datos se sitúa en varios servidores. Clientes envían consultas, actualizaciones a servidores, tienen interfaces SQL, nos referimos al lenguaje, funciones de interfaz del lenguaje de programación, consultan el diccionario de datos de información sobre la distribución de la base de datos, módulos que descomponen consultas globales en varias locales a cada servidor para una buena administración de la base de datos o en este caso para que esté bien distribuida. A continuación mi compañera Samantha les dirá la interrelación cliente-servidor que existe. Interacción cliente-servidor. El cliente analiza la consulta del usuario, cada servidor ejecuta sus subconsultas y devuelve el resultado al cliente. El cliente combina los resultados recibidos y muestra al usuario el resultado de su consulta. En este enfoque, al servidor se le llama máquina back-end o subyacente y al cliente máquina front-end de la parte visible. Y el último punto, al servidor también se le llama servidor de transacciones y procesador de base de datos y al cliente procesador de aplicaciones. Hola, mi nombre es Diana. Yo les voy a hablar sobre el servidor de aplicación con sus siglas SA o lógica de negocios. Bueno, el servidor de aplicación contiene tres puntos básicos que son eh, las consultas que puede realizar en, en base a los datos introducidos por el cliente o el usuario, así como los resultados que obtiene de esas consultas, realizarlos en un formato o enviar los datos. También incluye todo tipo de funcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que con las comprobaciones de seguridad o de identidad. Esto indica que pues una base de datos distribuida tiene más seguridad dentro de los datos, ya que al tú poder tener tu información en diferentes servidores, es difícil que extraigas toda la información de todo. Bueno, y por último está que da acceso a varias bases de datos a través de ODBC, JDBC, entre otras. Estas son APIs que permiten la conexión entre la base de datos y en el caso de ODBC con SQL y en el caso de JDBC con Java. Bueno, el servidor de aplicaciones también contiene un acceso a diccionarios de diferentes bases de datos con el fin de hacer consultas en las bases distribuidas de los servidores de las bases de datos. También puede incluir módulos para descomponer una consulta en varias subconsultas locales a cada servidor de base de datos. Esto nos indica o nos sirve para poder realizar, pues tal cual, subconsultas en donde los resultados que nosotros tengamos em, sean más específicos a lo que nosotros estamos buscando. También debemos considerar que el servidor de aplicaciones tiene como responsabilidad en arquitectura de dos niveles lo que es el cliente, que genera un plan de ejecución, distribución y supervisa la ejecución, garantiza la conciencia de las réplicas de datos, asegura la atomicidad de las transacciones globales. Esto quiere decir que no se puede ejecutar a medias, o sea que si se ejecuta toda la transacción o no se ejecute nada. Por ejemplo, en un banco, cuando se realiza una
un depósito o una transacción de dinero, pues primero se tiene que dar la orden, enseguida de la deducción, entre otras. Si no se realiza lo primero que es la orden, pues no se puede realizar la deducción. Entonces, la atomicidad hace eso, o haces algo o no haces nada. Y por último, el servidor de aplicación tiene una relación con el servidor de base de datos, el cual se atribuye consultas de datos del cliente, así como también el servidor de base de datos procesa consultas y envía los resultados al servidor de aplicación. Y por último, el servidor de aplicación combina los resultados para obtener el resultado. En el caso de la primera, lo que nos ayuda es a descomponer esas consultas que nosotros realizamos. Bueno, en este caso el cliente realiza en varias subconsultas. Esta con el fin de poder enviar sus datos correspondientes al servidor de base de datos. En segunda, el procesar las consultas y enviar los resultados. Esto pues realmente cada vez es más frecuente y se utiliza con el formato XML para devolver los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que pues al primero, como dice, contribuye a hacer las consultas de la base del cliente para mandárselas al servidor de base de datos. En este caso, el servidor de base de datos procesa todo lo que recibió y envía los resultados al servidor de aplicación. Y por último, el servidor de aplicación combina todo lo obtenido para crear un solo resultado. Se podría decir como una consulta pues en grande, o lo que realmente hace una consulta, que es primero busca, analiza y después devuelve los resultados que nosotros estamos esperando. Bueno, esto sería todo por mi parte. Buen día, mi nombre es Jesús Alberto Campos Jiménez y hoy les voy a hablar acerca de la arquitectura de 3 niveles. En esta ocasión les voy a hablar de la de cliente y servidor de base de datos. Bueno, comencemos. Vemos que el cliente se divide en 3 puntos. Tenemos la interfaz, que esta interfaz es como tal la que se le presenta al cliente, lo que el cliente puede ver y hacer. El siguiente punto, es que suele usar navegadores web y lenguajes como HTML, JavaScript y Perl. Y el tercer punto es que gestiona entradas, salidas y la navegación cuando accede a la base de datos. Esto quiere decir que se utiliza un navegador para hacer las diferentes consultas que quiera hacer el cliente. Ahora vamos a pasar a la parte de servidor de base de datos. Y aquí podemos ver que igual está dividida en 3 puntos, y el primer punto dice que conduce consultas y actualizaciones por la capa de aplicación. Esto quiere decir que las consultas que llega a hacer la persona, como en este caso podría ser a lo mejor algún dato de su cuenta bancaria, dando un ejemplo, tiene que hacerla se hace mediante la capa de aplicación, que en este caso sería esta. Podemos ver el siguiente punto que dice puede devolver resultados en formato XML. Esto de formato XML es simplemente un formato electrónico, un archivo electrónico en el cual tú puedes ver los resultados solicitados. Y el tercer punto es la división entre las 3 capas puede variar. Eso depende de lo que se esté realizando en ese momento. Y las tres capas son la de cliente, el servidor de aplicación y el servidor de base de datos. Y pues esto sería todo por mi parte. A continuación mi compañera Diana les explicará acerca de el siguiente punto. Este tipo de software, como su nombre indica, es un programa que funciona como intermediario entre ya sea un programa, un sistema o un sistema operativo. Este programa permite hacer envíos de información entre diferentes softwares o sistemas operativos para tener mayor seguridad y eficacia a la hora de distribuir información. Entre los diferentes tipos de middleware que existen podemos encontrar tales como los middleware de base de datos, que serían los que ocuparemos en este curso, los middleware de servidor de aplicaciones
los cuales influyen en la información que se va a guardar de alguna aplicación importante. Los middleware orientados a objetos, los cuales permiten la distribución de mensajería. Los middleware web, que similar a lo de la base de datos, permiten el almacenamiento y la distribución de datos a través de una página web. Y los monitores de procesamiento de transacciones, mayormente utilizados cuando se trata de distribuir o adquirir información de diferente tipo, usualmente relacionada con la información bancaria. En este mapa vamos a explicar lo que es la estructura del middleware, el cual está conformado por 4 elementos o servicios. El sistema de información que almacena la información de los elementos, la estructura de seguridad que verifica la identidad y accesibilidad a los usuarios, el sistema de monitorización que evalúa la calidad de servicios en el entorno y el sistema de envío de trabajos, el cual coordina y sincroniza las funciones. Si uno de estos servicios llegara a faltar, sería funcionalmente incompleto nuestra estructura. En resumen, de cualquier manera que se elija implementar este tipo de tecnología en estos tiempos en donde la visibilidad, la transparencia y trazabilidad de los productos son de vital importancia para la competitividad, no puede faltar en su cadena productiva este tipo de herramientas, ya que asista a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones.